por estar en este homenaje a Irene, que hacemos a partir de mostrar sus trabajos. Gracias a la Comisión del Parque, porque ha dado todas las facilidades para que podamos hacer esta exposición. Y bueno, yo he tratado en un textito que hay ahí de contar un poco la historia de cómo surgió esto de traer las obras al Parque de Toledo, ¿no? Irene, en los últimos meses de vida, en el año pasado, en el 2022, en una ocasión, en su casa, ahí lo cuento en ese texto con más detalle, en su casa me pidió que por favor me hiciese cargo de todo su trabajo de estudio en torno a la forma, en torno a la línea y en torno al color que ella había desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Fue un momento así muy sorpresivo porque nos pilló a todos en un día para Irene físicamente no estaba bien, era el último día que estaba en su casa y allí estábamos pues 3 amigos, Elsa, Juan Carlos y Nacho. Y en ese momento Irene me pidió que por favor me tenía que pedir un favorcito y que me hiciese cargo de su trabajo, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos seguido su voluntad, que era repartir la obra entre su familia, algunos amigos y los 2 parques, el Parque de Navas y el Parque de Toledo. A mí me sorprendió mucho porque yo creo que Irene ha sido como muy celosa de su trabajo, no lo ha mostrado, prácticamente muy poquito, ¿no? Entonces, cuando yo recogí, con la ayuda de Encarna, que fuimos a su casa a recoger toda la obra, me la llevé y la desplegué allí, porque el 80% de estas obras yo no las conocía, ¿no? Y yo vi el trabajo que había de fondo, todo el trabajo de estudio que había en ese conjunto de obras, que eran como unas 50 y tantas obras aproximadamente, o 60 obras, pues a mí me dejó bastante impactado, ¿no? Ella está muy influenciada por Kandinsky, que era estudiosa de sus 2 libros, Lo espiritual en el arte y Punto y línea. Y para ella, por ejemplo, el color, la vibración del color, eso sí que me lo comentó alguna vez, la vibración del color era para ella una fuente de inspiración. Entonces, si os fijáis en toda la obra, no hay matices, no hay sombras, no hay luces, sino que ella representaba la luz y la sombra a través de los colores. Colores que concentraban o colores que expandían. Colores como el amarillo, por ejemplo, colores que es expansivo, ¿no? Colores que aproximaban al espectador o lo alejaban. Colores que estaban más en el mundo de la materia o colores que se aproximaban más al mundo de lo espiritual. Y todo eso está recogido en esta obra. Entonces yo creo que es una obra que vale la pena contemplarla con calma, estudiarla. Creo que esta exposición ha llegado un poquito tarde, porque la teníamos que haber hecho y ella tenía que haber de alguna manera introducido su trabajo. Lo tenía que haber hecho cuando estaba entre nosotros. Pero yo creo que nos ha dejado a nosotros el legado de asumir esta obra y de poder también contemplarla con el sujeto, con la persona ya no presente, sino de alguna manera poder evocarla, resentir a Irene desde esa intencionalidad que ella puso en todo su trabajo, ¿no? Habría para hablar mucho. Hay una cosa muy bonita y es que en uno de los libros de Kandinsky que ya tenía, tiene subrayadas varias frases y yo creo que ahí uno puede ir descifrando realmente lo que para ella era significativo en todo el estudio que estaba haciendo. Así que esto es parte, quitando esas 2 obras que están inconclusas, que no las llegó a acabar, una es de su hermana y la otra es un desnudo, quitando esas 2 obras, pues prácticamente el resto es su trabajo de estudio a lo largo de los años, ¿no? Hay alguna obra que incluso es de los años 80. Luego hay una cosa también curiosa y muy interesante, son sus libros de boceto, como el que está ahí en la vitrinita, que eran con los libros que ella llevaba al Círculo de Bellas Artes, hacía los bocetos
y luego eso ella lo trasladaba en su casa, no in situ, lo trasladaba al estudio del cuerpo, porque hay pintores, hay artistas que utilizan el paisaje, las marinas, los animalitos, los árboles, y ella utilizaba la forma del cuerpo humano. Tenía un gran amor por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en eso que hemos leído en alguno de esos libros, pues están las claves un poco de lo que ha sido la dirección que ella ha ido siguiendo como morfóloga a través de la obra de Kandinsky, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Así que nada, gracias por estar aquí. Bueno, os invito a leer este texto que describe con más detalle el proceso de cómo hicimos. Y dime. Una cosa antes de todas las cosas que podemos ver aquí, me encantaría que analizases una. Detrás de ti tienes una muy bella, a lo mejor no la ves. Yo elegiría una de estas. Fenomenal. Me gustaría mucho porque es Yo elegiría, por ejemplo, este es uno. A ver. Ella titulaba Hombre y columna. O sea, ya en los títulos no era tampoco muy... Hombre y columna, mujer sentada, mujer pensando. Sí, va por otro. Pues a mí me llama mucho la atención. Ahí hoy he utilizado el rojo, ¿no? Que es un color expansivo. El amarillo, el naranja, el rojo son colores muy expansivos, ¿no? Pero de alguna manera también produce el acercamiento al espectador. Ahí toda la fuerza, desde el punto de vista formal, pues está centrada, el centro manifiesto está centrado en ese juego que hace con la luz amarilla, ¿no? Y como la luz, lo que ella lleva a la sombra, lo que de alguna manera también invita a concentrar, porque concentra la atención, ¿no? Es el azul y la columna, es decir que ahí toda la tensión se va hacia los brazos, lo que alberga los brazos, que es la cabeza, el ser, y luego sobre la columna. Es decir, ahí todo el significado está en esta parte, ¿no? Toda la fuerza de la obra en esto. Y es muy curioso cómo la sombra ella la interpreta también con el color. Pero vamos, yo no soy la persona más adecuada, debería ser ella. Bueno. Pero eres la más adecuada, pero no se siente... Pero yo creo que a mí no me ha dado tiempo, fíjate, a coger cada obra y estudiarla y verla con detenimiento. A mí me parece que esas dos son muy significativas. En el Parque Naval hay otras dos que son maravillosas. Eran como 4 obras que tenían un sentido en común. O sea, yo creo que forman parte, no están fechadas. Entonces yo creo que forman parte de un estudio durante un periodo que ella estuvo haciendo de la luz y la sombra del color. Y hay dos en el Parque Naval que yo creo que es digamos, de la misma serie, ¿no? Aquella también es muy significativa, ¿no? La mujer leyendo, ¿no? O la que está detrás de Juan Carlos. Sí. La que está detrás de Juan Carlos con esa estructuración de la línea y... ¿Qué estilo de pintura sería esta? Óleo. No, ya sé que son óleos, pero ¿dónde se ubicaría como estilo de pintura? Sí. Está entre la abstracción... ¿Y por qué, tú sabes por qué varios no son filmados? Porque en general uno escribe con el nombre grande. Porque yo creo que algunos los ha firmado para mostrar y otros no los ha firmado porque ha firmado parte como de un trabajo suyo más personal de estudio. Claro. Porque ella lo tenía todo esto metido en un armario. ¿Te acuerdas cuando lo sacamos? Estaba todo en un armario empotrado, estaban todas las pinturas. O sea, no las tenía en casa, las tenía todas en mi casa. Entonces yo creo que formaba parte como el que tiene un libro de notas, lo tenía todo guardado, ¿no? Entonces no las había necesitado para mostrar. Aunque sí que hizo una exposición, me acuerdo, Ciudadanos del Mundo, en los 90 hizo una exposición y luego cuando la Marcha Mundial hizo otra en otro lugar, también no sé dónde, yo no estaba.
Y yo creo que forma parte de su proceso de trabajo. Y si no lees los libros de Kandinsky, yo creo que están las claves un poco de lo que permitieron como lanzar esa línea de estudio. Pero que ella estaba buscando. A mí en la exposición de Ciudadanos del Mundo me comentó que lo que estaba buscando en aquel momento, pues igual, era dar el volumen y el fondo, en lugar de con la perspectiva, con los colores. Claro. Entonces era como una búsqueda que tenía y la iba perfeccionando. Exactamente. Quizás un estilo nuevo, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, abstracto, pero... No, hay obras, sí, pero ella esa obra no la ha estudiado, ella ha ido investigando a partir de las coordenadas que da Kandinsky en esos dos libros. Sí, pero sí, el espacio, luego para ella era muy importante la vibración del color, porque decía que el color producía vibración en el alma humana. Entonces ella estaba muy intencionada. Ahora yo creo que cada obra hay que estudiarla, hay que dar una vuelta y sobre todo contemplar en silencio, ¿no? Bueno, todas las obras el parque las ha puesto un valor para que la gente también se las pueda llevar, pueda comprarlas en donación al parque y están accesibles para que todo el mundo pueda tener una obra, ¿no? Ya que estaban aquí los amigos más íntimos, a mí me gustaría saber si Elsa y Nacho, que han sido muy amigos, Luis. Luis, Carlos, perdón, los Carlos, ¿no se ha hablado nunca de la obra? Para mí personalmente... me ha hablado de la obra. De esta obra. Otra cosa. Me ha hablado de otra cosa. Pero de la obra no. A mí también me hablaba de otra cosa, del acompañamiento a los médicos, de resolver cosas. Era una superviviente interesante, Irene. Sabía echar sus tentáculos y saber a quién le pedía cada cosa. Ah, qué interesante. Era superviviente nata. Yo personalmente aprovecho para agradecer a los que habéis organizado esto. Yo me he limitado a decir sí a todo y también las anotaciones que está haciendo Miguel Ángel sobre arte. Para mí personalmente es un descubrimiento, porque como dice Luis, que le conocemos hace muchos años, las obras estaban allí, contaba una anécdota de Bellas Artes, pero eran anécdotas, nosotros no vivíamos, para nosotros era una especie de hobby. Pero ahora leyendo y escuchando a Miguel Ángel y viendo la obra, me doy cuenta que no era un hobby, que era sino una disciplina, sino un oficio. Donde ella ponía pulcritud, permanencia y tono, donde ella hizo un aprendizaje aún antes de hacer la disciplina morfológica, hizo un aprendizaje y yo lo estoy dando cuenta ahora, ¿no? Sí. De que ella era una manera de transferir contenidos, era una manera de relacionarse y de explorar. Entonces yo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Y con mucho gusto voy a seguir tu recomendación de verlo con calma, ¿no? Porque es una parte de Irene, ¿verdad? Que a fuera de confianza, pues nunca hemos profundizado en su obra y de verdad que es muy interesante, ¿no? Entonces ella transfirió, era su oficio. Yo podría decir que la conozco de los años 82 y sí hemos hablado varias veces, no exactamente de su obra, pero sí de su amor por la pintura, ¿no? Y de lo relegado que tenía, lo pongo en mi escrito. Cuando yo llegué aquí en el 82, Irene casi tenía negado que pintar. O sea, estábamos en unos momentos donde el estar en tema entre los nuestros no implicaba eso, o sea, tenía lugar a eso. Entonces, en algún momento hemos hablado, la he visto haciendo esbozos, la he visto haciendo todo eso, y lo digo también ahí, y he ido viendo cómo su proceso fue de reconectar con esa vía que a ella le llevaba más allá. Entonces, por eso digo que más allá de... era una exploración interna lo que hacía con su pintura, ¿no? Entonces, cuando primero se exploró a sí misma y fue dando algunas pinceladas, algunas cosas, algunos comentarios. Pero para mí, cuando yo ya estaba en Galicia, me llamó diciendo que hacía aquella exposición dentro del encuadre de la Marcha Mundial, para mí fue una gran alegría.